Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Hoy quiero compartir un tema con base en este texto que le he titulado El Código de la Integridad. Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Oremos por la palabra del Señor. Señor, nos acercamos a tu palabra con todo el amor, el aprecio, el respeto, la reverencia que ella nos merece. Tu palabra es la verdad. Queremos atarla a nuestro corazón para que ella produzca en nosotros el fruto para el cual tú la envías, Señor. Por favor, ayúdanos a ser edificados, consolados, animados y aún exhortados por ella, para que cada día estemos firmes, esperando con gozo tu gloriosa venida, Señor. Por eso, gracias por tu palabra, porque por el Espíritu Santo Él también hace en nosotros esa obra preciosa de llevarnos hasta la plenitud de Cristo. Gracias pues, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El código de la integridad, una actitud del carácter bastante escasa en nuestros días. La situación que vivimos a nivel moral, en todos los ámbitos de la sociedad, político, económico, familiar, social, llámese como lo quiera usted llamar, es el resultado de que el dominio y el poder están en manos de personas sin integridad, que al solo llegar y tocar el poder lo usan no solo para su propia conveniencia, sino para abusar, o llegan al poder a través de la mentira, o administran a través del engaño y la corrupción. Y por eso es que hoy tenemos la sociedad que tenemos. Nos frustra cuando vemos constantemente que aquellos en quienes depositamos confianza, llámese de alto rango o de bajo rango, sea en el ambiente geopolítico o en el ambiente laboral o en el ambiente familiar, nos defraudan por causa de su falta de integridad. No tenemos que ir muy lejos, pues como colombianos arrastramos una maldición de falta de integridad, no solo en nuestros gobiernos, en todas las entidades administrativas, sino que nosotros mismos como agentes de la sociedad no perdemos la mínima oportunidad para pasar por alto nuestras responsabilidades y nuestros deberes como ciudadanos. Cruzar la calle por donde no se debe, estacionar donde no se debe, tratar de sacar ventaja de cualquier manera para provecho propio en un chisme, en un negocio, en la empresa. Llegamos tarde a nuestro empleo. Mientras estamos laborando, no cumplimos cabalmente con nuestras responsabilidades. Los estudiantes, como quiera que sea, tratan de burlar y presentar sus trabajos con el mínimo esfuerzo. Y pudiésemos seguir y seguir y seguir añadiendo a la lista
toda clase de actitudes que demuestran que la integridad se ha perdido en todos los niveles. Yo sé, excepto los que sean muy nuevos, de pronto no han tenido la oportunidad de pasar por el libro de Daniel, pero los que lo han leído y saben que tiene ¿cómo llamarlo? Un contenido muy emocionante por lo que sucede con él y sus compañeros cuando llegan al ser esclavizados o al ser llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Todo, absolutamente todo para ellos cambiaba, porque digamos en Jerusalén todo giraba en torno a la relación de ellos con Dios, a la adoración en el templo, al servicio a su Dios, porque Dios era el centro en Jerusalén. Pero cuando son llevados cautivos por su rebeldía y desobediencia a Babilonia, allá se encuentran con una nación perversa, cargada de idolatría, donde quien gobernaba era su principal Dios, y todo giraba en torno a la persona del rey en Babilonia. Lo que el rey decía, eso se hacía, así fuera perverso la ley que él demandara, el decreto que él ejecutara, tenía que cumplirse sí o sí. Entonces, para ellos, salir de un lugar donde Dios era el centro a un lugar donde un hombre era el centro y donde todas sus costumbres iban a cambiar, era ya de por sí bastante tremendo. Sin embargo, en la apertura de este escrito, el libro comienza diciendo: y se propuso Daniel no contaminarse, y propuso en su corazón ni con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. En otras palabras, lo que estaba haciendo Daniel era guardando lealtad a su vida dedicada a Dios en Jerusalén, aunque estuviera en un país totalmente ajeno, donde no se conocía al Dios de Daniel. ¿Dónde tomó Daniel esa decisión de ser leal a Dios, aunque estuviera en un entorno totalmente contrario y adverso a su fe? Pues la tomó antes de ser llevado cautivo, porque es la única manera de que una decisión en el corazón se haga firme, se haga radical, se haga una decisión que construye a nuestro alrededor una muralla de protección, un límite sano que nos permite guardarnos de contaminarnos, de contaminar nuestra fe, de debilitarnos en nuestra fe. Llegar a tomar determinaciones en el corazón no sucede de manera instantánea, es algo que se construye, es algo a lo que se le va abonando, es algo que se va fortaleciendo, se va alimentando a través de la madurez y el compromiso con la fe. Cuando él ve el impacto de lo que sucedía, porque la orden del rey al ser llevados estos muchachos allí era que se les enseñe el lenguaje, que les enseñen la cultura, que les enseñen el tema religioso, pero ellos no cedieron ante esto, sino que al apreciar su vida en Dios, al apreciar su tradición oral, al apreciar la memoria de todo lo que ellos sabían que el Dios de Israel había hecho por su pueblo, entonces ellos ven como más valorable, como más digno el conservarse en esa relación con Dios, aunque estuvieran en un mundo totalmente extraño. Fueron íntegros a una costa de sus propias vidas. En el transcurso de esta meditación vamos a ver que nosotros hoy tenemos el privilegio de volver a construir o seguir construyendo nuestras vidas en integridad, incluso en medio del mundo en que vivimos hoy. En otras palabras, es como si Daniel ya hubiese escuchado a Jesús decir: ustedes están en Babilonia, pero no son de Babilonia. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Ustedes están ¿dónde? ¿Dónde? Pero no son
del mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Exactamente haciendo referencia a la actitud de Daniel cuando es llevado a Babilonia. Aunque les quieran cambiar el lenguaje, aunque les quieran cambiar la mentalidad, aunque los quieran someter a preceptos y a demandas, ustedes guarden su lealtad al Dios de los cielos. ¿Cuáles son los códigos de integridad que le evitan a tu vida contaminarse con la comida del rey de Babilonia? ¿Cuáles son esas determinaciones que has tomado en tu corazón para permanecer firme y leal? Y vamos a ver también los efectos de esas determinaciones. Hay un artista cristiano que canta una canción y dice en medio de sus estrofas, dice: no te creas la mentira que algunos te dicen por ahí, que si a Jesús has entregado tu vida, muy triste has de vivir. No te creas esa mentira de que el evangelio, de que la vida con Cristo te priva de gozo, te priva de felicidad, te priva de disfrutar. Nosotros cantamos una canción aquí, hace mucho no la entonamos, pero es un corito que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, ¿qué? No me lo puede, ¿qué? ¿Quién le dio a usted ese gozo? ¿Quién le dio el gozo de su vida? ¿Cuántos aquí tienen gozo? Le pido el favor a algunos que le avisen a su cara que tienen gozo, por favor. Están ahí como muy serios, ¿verdad? Pero hermano, piense un momento las implicaciones para estos muchachos que iban a ser presentados delante de Nabucodonosor un día y los llevaron allá, y la preocupación de estos oficiales era: ¿cómo vamos a hacer si él demandó que se los alimentara, que se les diera de beber? ¿Cómo vamos a presentarlos y que al momento de presentarlos ustedes estén como flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones, y que eso implicaba la muerte? Porque al rey había que presentarle lo mejor, y Daniel le dice: es que existe una mejor fórmula, existe una mejor manera de ser mejor. Alguna vez con este mismo texto prediqué un mensaje que se titulaba ¿Cómo ser 10 veces mejor en todo? ¿Cómo ser 10 veces mejor? ¿Sabe cuál es el punto de partida? Entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni el mundo nos determina, sino que a nosotros nos determinan los principios de la palabra del Señor. Nos guardamos por ellos, nos protegemos por ellos, nos alimentamos por ellos, prosperamos por ellos. Esa es la manera de empezar a ser 10 veces mejor. No es para recreo, tranquilos. Vamos a continuar. Mire lo que dice el libro de Daniel ahí más adelantico. Y dice la palabra corazón, ahí en el hebreo es la palabra lev, en el griego es la palabra cardía. Para el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos palabras diferentes por sus idiomas, pero son exactamente el mismo significado. En el hebreo, corazón es también usado figurativamente y muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para señalar el centro de cualquier cosa. ¿Cómo es el ejercicio? ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos aquí? Lo primero que usted y yo hacemos con la palabra del Señor es ¿qué? Oírla, ¿verdad? O escucharla, hacer ese ejercicio. Luego, ¿dónde va esa palabra? Va a nuestro intelecto. Usted comienza a confrontarla con sus propias convicciones, con sus propios pensamientos, con todo lo que ha sido su recorrido educativo en la vida, sea familiar, sea en la universidad, en el colegio, donde sea, en la sociedad. Y usted comienza a confrontar la palabra del Señor con las creencias que usted ha traído toda su vida. Y usted empieza a decir: lo que dice la palabra del Señor es verdad, entonces ya no voy a hablar más mentira, sino verdad, porque hablar verdad es bendición. ¿Sí o no?
Entonces usted comienza a sacar de su intelecto y de sus convicciones esos pensamientos que no coordinan con la palabra del Señor y a establecer la palabra del Señor como su principio de vida. Luego eso ¿a dónde va? Del intelecto ¿a dónde pasa? Pasa a nuestra voluntad, porque comenzamos a decir, vale la pena comportarnos como Dios nos invita a comportarnos, ¿sí o no? Entonces cambiamos nuestros hábitos por lo que oímos, lo que entendimos y por lo que las decisiones que tomamos. Y nos convertimos en agentes activos de la vida del reino de los cielos, cambiando las cosas, los hábitos que traíamos de pecado por hábitos de integridad. Por ejemplo, le voy a hablar a los que estamos casados. Yo la semana pasada, gracias al Señor, pude celebrar mis 25 años de matrimonio con mi esposa. Ahí por chicanearle nomás, volvimos al lugar donde celebramos nuestra luna de miel, estuvimos una semanita felices, pero agradecí al Señor, porque desde mucho tiempo atrás, incluso antes de casarme, comencé a establecer en mi corazón principios de fidelidad para poder alcanzar esa meta y mucho más. Cuesta, porque la tentación de vez en cuando toca tu puerta, se te para de narices, de frente, comienza a seducirte. Por eso le decía ahorita, esas decisiones no se toman en el momento que la tentación llega. Tienes que haberte robustecido antes, fortalecido antes, haberlo decidido antes. Y cuando la tentación llega a tocar a mi puerta, yo le digo, Señor Jesús, en la puerta te necesitan. Enfréntalo tú, porque si yo lo enfrento en mis fuerzas, necesito apoyarme en las fuerzas que el Señor me da. Necesito apoyarme a apreciar la santidad que he sido invitado a vivir. Cuando tengo la oportunidad de compartir con parejas que van camino al altar, que se van a comprometer en matrimonio, una de las cosas que yo les invito y les digo es: sueñen con realizarse como personas fieles, porque el disfrute que se encuentra en eso, preparando el corazón para amar a esa mujer en todo tiempo, en todo momento. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿usted no ha vivido dificultades en su matrimonio? En las dificultades es donde yo he visto la gracia de Dios en mi matrimonio, para disfrutarlo mucho más, para saber cómo dos personas que se ponen de acuerdo atraen la bendición de Dios a su vida, cómo los egos se renuncian y entonces honramos ese proyecto divino de Dios. Si le va a aplaudir al Señor en agradecimiento, hágalo. Porque hay códigos de integridad. Recuerda a José cuando estaba siendo seducido por esa mujer del oficial del faraón. ¿En qué pensaba José? ¿Cuál era qué era lo que había en el corazón? La determinación radical de integridad que había en el corazón de él. Estamos solos, nadie se va a dar cuenta, aquí nadie me conoce, ella va a guardar el secreto, una canita al aire, un momentico, eso nadie se... ¿Saben qué pensó José? ¿Cómo pecaría yo y haría este mal delante de mi Dios? Honrando la santidad de Dios. No pensó siquiera en las consecuencias de él, sino era el aprecio, lo que prevalecía para él era el aprecio de la santidad de Dios. Desde que usted comenzó a caminar con Cristo, lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer es que usted aprecie la santidad de Dios, aprecie la soberanía de Dios y quiera honrarlo. Vale la pena dejar todo aquello que nos contamina para disfrutar de la santidad de Dios, para que cuando te acerques a la presencia del Señor a adorarlo, no haya ninguna cosa en tu conciencia que te esté acusando. ¿Cómo vas a levantar tus manos si mentiste, si estás engañando en tu negocio, si tienes ese guardado por ahí contra tu familia? En fin, que te puedas acercar con un corazón que Dios recibe en adoración, en ofrenda. ¿O no es mejor irse a la cama cada noche con la conciencia en paz? El aprecio de la santidad de Dios
Esas palabras, integridad, santidad, hoy suenan como fuera de lugar, como que eso ya no aplica, como que eso está mandado a recoger, pero déjeme decirle que eso es lo que pretende hacer en usted y en mí el Espíritu Santo. Santificarnos y afirmarnos en la verdad. Alguna vez he escuchado gente decir cosas como, es que en la iglesia no se le da libertad al mover del Espíritu Santo, al fluir del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, ¿qué va a hacer Él? Número 1, tomará de lo mío y os lo hará saber. Número 2, ¿qué dice? Os guiará a toda la verdad. Ahí está el mover del Espíritu Santo. Esta noche, cuando usted se vaya a hacer su devocional personal en su casa, o mañana cuando se levante, o en el tiempo que usted tenga solas con Dios, invite al Espíritu Santo y tenga una conversación seria con Él. Y dígale, quiero que me digas. Aunque usted y yo lo sabemos, pero pregúntele, ¿en qué cosas yo no te he dejado obrar en mi vida? Porque a veces nos dejamos distraer por la emoción, por el mucho escándalo, por muchas cosas que suceden, buscando que el Espíritu Santo haga cosas que no le corresponde hacer. Y Él va y se sienta a un ladito esperando que nos bajemos de esa nube y lo invitemos a que nos transforme al carácter de Cristo. Mire, hermano, esto es muy sencillo. La fe es muy sencilla. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Yo sé que la recuerda. Pero la semilla fue lanzada y solo la que cayó en buena tierra produjo el fruto a 30, a 60 y a un nivel de excelencia y de producción impresionante. ¿Cuántos corazones que son buena tierra hay aquí esta mañana? No sé si no me hice entender. Lo voy a explicar un poco mejor. El sembrador cogió la semilla y la tiró al campo. Esa es la palabra, dijo Jesús. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y se la llevaron de ese corazón. Parte cayó entre las piedras y como no tenía buena tierra ni buena raíz, creció, pero se secó muy pronto. Otra cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron y se secó. Y Jesús decía, todos estos son los que ponen su mirada en el mundo, los que son emocionalistas, los que no se lo toman en serio, los que tienen prioridades individualistas primero que rendir su voluntad al Señor. Pero la otra parte cayó en buena tierra y como era buena tierra, entonces creció y dio su fruto. Ahora sí, ¿cuántos corazones como buena tierra hay aquí esta mañana? Glorifica al Señor por eso. Y quiero que lo diga conmigo, todos, excepto el que no puede hablar. Pero quiero que diga esto conmigo. Mi corazón, todos, mi corazón es buena tierra, la mejor tierra para la palabra de Dios. Y hoy ella hará en mí lo que Dios quiere que ella haga. Amén. ¿Sabe qué acaba de hacer usted? Tomar una determinación de integridad. Usted acaba de decirle al enemigo de su alma que lo que Dios siembra en su corazón, Él no se lo puede quitar. Que el gozo que el Señor le dio, no se lo puede quitar. Que ese gozo va con usted aún en medio de las dificultades. Sigamos avanzando en cuanto a los códigos de integridad. El corazón es lo primero que el Señor te pide. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero si crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. ¿Dónde creemos? En el corazón. ¿Dónde determinamos? En el corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, sino guardar lealtad al único Dios verdadero. ¿Qué es integridad? Ahí mismo en Daniel, usted lo va a leer para que se emocione leyendo esa historia preciosa. Dice esto: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, inteligencia, en toda clase de literatura y sabiduría. ¿Quién les dio? Dios. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y escuche bien esto. ¿Cuál es el efecto de esos códigos de integridad, esas determinaciones radicales que tomamos? El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró ¿cuánto? 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Yo no sé si usted se la cree, pero tomar aprecio por la palabra del Señor, responsabilidad frente a la palabra del Señor, nos da la oferta de ser 10 veces mejores sobre los que no conocen al Señor, o que lo conocen y lo desprecian. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién les dio sabiduría e inteligencia? Fue el Dios, autor de la sabiduría y de la inteligencia, pura en toda su esencia, incontaminada. No es sabiduría humana, ni terrenal, ni diabólica, ni universitaria, ni filosófica. Es sabiduría del Dios que hizo todas las cosas, que nos es otorgada a usted y a mí. 10 veces mejores que los demás que estaban en el séquito real. Entonces, la palabra para integridad o determinación o no contaminarse es la palabra tumá en el hebreo, que es inocencia, completo, sencillez y rectitud. La palabra integridad aparece aproximadamente 26 veces en la palabra del Señor en la Biblia y siempre hace referencia exactamente a lo mismo. Integridad es tomar las palabras de Dios y hacerlas vida, permanecer en la senda de la rectitud, eligiendo la vida del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hoy los caminos propuestos por el hombre conducen a todo menos a la integridad. De ahí el resultado de la sociedad que tenemos hoy. El individualismo está matando a la sociedad. Es decir, así como se escribió cuando murió la generación de Josué y se levantó una generación que no conocía a Dios y cada quien hacía lo que bien le parecía. Suena a nuestros días, ¿verdad? Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece y que nadie juzgue y que nadie exhorte y que nadie confronte, porque a todo ya hoy le llamamos discriminación. Déjeme decirle una cosa. Dios es un Dios de amor. Ama a todos los individuos y espera que se arrepientan. Pero lo que Dios no es en su amor es un Dios alcahueta. Dios ama, perdona a todo aquel que a Él viene y no le echa fuera. El Salmo 51, cuando David se arrepiente de su pecado, David le dice: contra ti solo he pecado y he hecho
lo malo delante de tus ojos. Y por causa de esa oración dice que Dios no le quitó la vida, sino que tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, pero Dios lo perdonó. Ese es el amor de Dios, un amor perdonador y un amor que restituye, pero no es un amor alcahuete que va a permitir que sigas viviendo en tu pecado abusando de su gracia. La gracia de Dios es para traerte de la muerte del pecado a la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy el individualismo, cada quien decide quién es su Dios, cada quien decide qué es bueno y qué es malo. La moral relativa de nuestra sociedad moderna se ha convertido en uno de los peores enemigos de la integridad que Dios propone a la generación, una generación actual que se hunde en una de sus peores crisis morales. Esto es muy claro para todos nosotros. Pero la propuesta de Dios a su santidad sigue vigente. Por eso le decía ahorita, el Espíritu Santo. Yo no recuerdo la última vez que hablé en lenguas, no recuerdo la última vez que brinqué o hice cosas añadiéndoselas o atribuyéndoselas mejor al Espíritu Santo. Pero lo que sí sé es que Él cada día trata de completar en nosotros lo que falta del carácter de Cristo. Para ese individualismo altivo y soberbio de esta sociedad, a nosotros el Espíritu Santo anhela poner el carácter de Cristo, mansedumbre y humildad. ¿Acaso no lo dijo Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que solo en la humildad del corazón uno puede aceptar como verdad la palabra del Señor y tomar determinaciones de integridad. Solo así. Entonces, la integridad es honrar la santidad de Dios, pensar en Él primero. Recuerdo una anécdota que contaba un predicador alguna vez. Estaban enseñándole a los niños en la escuela dominical cómo, si la tentación toca tu puerta, más o menos lo que les decía ahorita, ¿qué haces? Entonces un niño dijo, yo me pongo a reprender al diablo. Otro dijo, yo empiezo a confesar la Biblia. Otro dijo, yo canto alabanzas. Otro dijo, yo voy al pastor para que me dé un consejo. Y una niña llegó y le dijo, pues yo muy sencillo, si tocan la puerta, yo abro el postigo. Y le dijo, Señor Jesús, en la puerta te necesitan. Mira, hermano, la sencillez del Evangelio trae los mejores efectos para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? ¿Qué pasó con las viejas? Con los viejos, con los hábitos de pecado. Y todo es hecho ¿qué? Conforme nosotros queramos. La mansedumbre y la humildad le dicen al Señor, eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, nunca me separaré. Amén. Eso es la integridad, elegirlo a Él primero. ¿Cuáles son los componentes entonces de la integridad? Número 1, santidad. Daniel dijo que no se nos obligue a contaminarnos. Que no haya nada en que nosotros negociemos nuestros principios espirituales. Algunas veces les he dicho esto. El lugar donde tú estás hoy, ama de casa, empresario, emprendedor, universitario, colegial, como sea que tú te muevas profesional, en el punto donde tú estás, es el punto perfecto donde te puedes convertir en un instrumento de honra para la santidad de Dios. Daniel no le pidió a Dios, exáltame en Babilonia, hazme grande, dame un renombre, dame fama, dame esto. No, Daniel lo único que propuso fue que nada contaminara su fe, que nada lo hiciera mirar atrás de su fe ni debilitarse en su fe. Y Dios por eso le hizo 10 veces mejor. Santidad.
Lo que marca la diferencia entre la integridad y la necedad son las propuestas hechas en el corazón. El rechazo a la comida del rey tenía también una implicación espiritual, porque todo esto era sacrificado a los ídolos. Pero para Daniel había un solo Dios verdadero. La consigna, el credo que ellos proclamaban verbalmente era: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y recordaban al momento de eso el mandamiento dado a Moisés en el desierto: porque aquí yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. No tendrás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres para con los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a los millares, a los que aman mi nombre. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Por eso le dicen que no se nos obligue a comer esta comida. Denos verduritas y agua. Y ese es el segundo componente de la integridad: la salud. No quiere decir que ahora yo le voy a decir: va y meta. Yo hago, por ejemplo, si le interesa, la dieta del repollo. Como de todo menos repollo. Pero cuídate. El cuerpo que tú tienes, eres mayordomo sobre ese cuerpo. Y es bueno que cuando el rey los vio, y dice, cuando el texto bíblico dice que iban a ser presentados del rey, el oficial cuando los vio, su parecer era más hermoso y 10 veces mejor que el de los demás que habían llevado y que se alimentaron de chicharrón, chorizo, carne, todo eso que había ahí en la mesa del rey. Pero ellos, por causa de su buena mayordomía del cuerpo, aparecieron mejor, más bonitos como están ustedes hoy aquí. Veo que se cuidan, veo que ustedes son íntegros en su cuidado personal. Pero hermano, aún eso, ¿a usted no le gusta cuando a usted le dicen: ay, no sé cuántos años tiene, cuántos me pone? Por ejemplo, ¿cuántos años me pone usted, hermana? Diga un número cualquiera, menos de 40, por favor. ¿Cuántos? Hoy, 35. Bueno, dejemos hasta ahí, ya se le está yendo la mano. Pero hermano, ¿no se siente usted bien cuando, ay, no los aparenta? No les voy a decir cuántos tengo tampoco. Pero ¿no se siente usted bien cuando le dicen, no los aparenta, cierto? ¿Por qué? Porque tal vez usted ha sido responsable en cuidar su sueño, en cuidar su descanso, Mire, yo cuando mi reloj biológico empezó a marcar arriba de los 40, lamento frustrar tu pensamiento, pero cuando empezó a marcar arriba de los 40, empecé a tomar responsabilidad de mis excesos. Pocos azúcares, le bajé a la gaseosa, pocas grasas. Me encanta la harina, pero también a eso le he bajado. Tengo corazón de panadero. Pero hermano, cuidado. ¿Por qué? Primero que todo, porque tengo responsabilidad de ser mayordomo del cuerpo que me fue otorgado. Segundo, porque con este cuerpo quiero seguirle sirviendo con vigor y sin quejas y sin lamentos y sin achaques al Señor hasta que Él me dé fuerzas. Tercero, porque tengo una mujer con la que quiero disfrutar mis años en vigor y en bendición, y así sucesivamente. Porque cuando asumimos esa responsabilidad de salud, también estamos siendo íntegros delante del Señor. Así que usted empiece a evaluar de vez en cuando. Yo a veces en mi casa, en vez de ponerme a ver cosas por ahí, me pongo a hacer un poquito, a saltar lazo, a hacer cualquier lagartija, aunque ya es una lagartija vieja, pues, pero hermano, algo que me indique que estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Uno ve por ahí algunos hermanos bien alimentados que no parecen templos sino catedrales del Espíritu Santo. Pero hermano, cuídese, que no tenga usted que ir a un médico para que le diga, tienes que cuidarte de esto porque tus triglicéridos, tu colesterol, esto, aquello, lo otro, y termina uno tomando más pastillas que comida.
nosotros somos los primeros responsables. Cuando ellos vinieron, imagínese el impacto por esa responsabilidad, no solo de la implicación espiritual, sino de cuidarse, de ser buenos mayordomos. Y el tercer componente de la integridad es sabiduría. Número 1 era ¿qué? Santidad. Número 2, salud. Y número 3, sabiduría. Dice el versículo 1, capítulo 1, verso 17, que Dios les dio toda inteligencia y sabiduría, y a Daniel le dio aún el poder revelar e interpretar sueños. Lo que Dios tiene para darnos no es comprensible a nuestra mente finita. No es dado en una universidad, no se alcanza haciendo un posgrado o una especialización. La sabiduría de lo alto, la que no es terrenal, ni animal, ni diabólica, es un obsequio de Dios a los íntegros, a los que son buenos mayordomos de sí mismos, a los que procuran su santidad. Gloria a Dios. Si usted ha podido prepararse a nivel profesional, eso cuenta, eso suma. Por eso le decía ahorita, en el punto donde usted está y Dios le ha permitido llegar hoy, es para que ahí también usted lo honre a Él, lo glorifique a Él. No es tiempo perdido, eso suma, eso es valiosísimo, pero no está por encima de los dones que Dios anhela otorgarnos a nosotros si somos íntegros delante de Él. Ahora, Santiago habla de esa sabiduría que es para salvación y que es para paz del corazón también. Nosotros debemos entonces procurar lo que Dios nos ha planteado por delante como camino de integridad. Nuevamente le hago la pregunta: ¿cuáles son hoy los códigos de integridad que te hacen cuidarte? Porque al fin y al cabo, hermano, nosotros somos los que recibimos el 100% de los beneficios de la integridad. Somos nosotros. ¿Qué le pasó a la generación de Noé cuando no guardó su integridad? Dios decidió el fin de toda esa generación por su pecado, por su inmoralidad, por su violencia. ¿Y qué hizo Dios? Se levantó de un hombre justo una nueva generación. Hermano, si usted y yo no amamos esa propuesta hermosa de la santidad y la integridad delante del Señor, el Señor por ahí tiene muchos que sí anhelan eso y se los levanta para Él. El que pierde es usted o soy yo, si no amamos el tomar determinaciones radicales. Escuche bien estas reflexiones finales. Bueno, quería decirles esto. Cuando usted lee el libro de Daniel, encuentra cosas maravillosas. Por ejemplo, recuerda cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Ellos, por causa de su fe, eran constantemente perseguidos, señalados, emitían decretos para que el que no honrara la estatua del rey fuera muerto. Y Daniel seguía orando 3 veces al día. Iba a su casa, abría la ventana de su casa que daba a Jerusalén, se arrodillaba y oraba como de costumbre. No perdió sus disciplinas espirituales. Fue echado en el foso de los leones. Y me encanta esto que declara el rey cuando va al foso de los leones. Me encanta porque le dice: Daniel, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves. ¿Sí escucha eso? ¿Sí capta la implicación de que alguien en la posición de un rey que aún no conocía a Dios estuviera diciéndole: el Dios al que tú continuamente sirves? Es porque donde tú estás hoy le puedes servir al Señor, guardarte del pecado, abrir tu boca para testificar de Cristo, tu solo testimonio como empleado, estudiante, esposo, esposa, hijo, lo que seas,
es un servicio agradable al Señor. Por eso Pablo lo escribió en Romanos y dijo: procuren presentar sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable. Testimonio. Y ese hombre le dice: el Dios al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y me imagino ese momento entre esa declaración y la respuesta. Imagínese el silencio y de pronto no se oía sino el rugido de los leones, cuando Daniel alza su voz y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque Dios está con los íntegros, Dios defiende a los íntegros, Dios pelea por los íntegros de corazón. Alabe al Señor. Aleluya. Qué cosa, hermano. Ni hablar de cuando fueron echados al horno del fuego. En fin, leas el libro de Daniel, disfrútelo de lo maravilloso que Dios hace con los que se comprometen con Él. Toda decisión del creyente contemporáneo debe reflejar los efectos, el crecimiento y la madurez de las determinaciones del corazón. Cada vez más muertos al pecado, pero más vivos para Cristo. Amén. Esas determinaciones son producidas por la seriedad con que asumimos el llamado individual de Dios. Y ojo a esto: yo no lo santifico a usted, ni yo lo perfecciono a usted, ni yo lo maduro a usted. Es una determinación individual. Así que si usted no avanza en su fe, siente su fe débil, no es por causa del pastor, es por causa de sus determinaciones. Cuidado. Es individual como logramos esto. Es también por eso que asumimos entonces aprecio y seriedad por el llamado individual de Dios, por nuestra relación personal con Jesús como Señor y Salvador, y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De vez en cuando el Espíritu Santo me pega unas pequeñas cachetadas cuando estás hablando de esa manera. ¿Por qué estás pensando de esta manera? Porque uno se va a veces moviendo, sintiéndose cómodo, alejándose un poquito para agradar al entorno, y Él está ahí aprieta sus riendas y toma de nuevo el control para evitarnos contaminarnos. Algunas palabras como santidad e integridad asustan a la mayoría, e incluso para muchos parecen mandadas a recoger, como que ya no aplican, no están contemporáneas, no suenan tan lindo como lo de hoy en día, pero sencillamente son el resultado del aprecio de la vida del reino de los cielos. ¿Qué importa? Me encanta cuando Jesús dice: en el mundo tendréis que. Pensaba mucho en eso estos días. Hace algún tiempo compartí algo de ese texto. En el mundo, ¿quién lo está diciendo? Jesús, el que venció la aflicción, la muerte, el pecado, todo, está sentado a la diestra del Padre, pero Él está diciendo: ustedes tendrán aflicción. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Confíen. ¿Sabe qué significa esa palabra ahí en el original? Lealtad, integridad, firmeza. Que por fuerte que sea la tormenta, usted no piense tirar la toalla espiritual. Usted no piense volverse atrás, sino al contrario, mientras más duro tiren afuera, usted más firme se hace en la fe para defender la causa de Cristo. Por último, nosotros somos exactamente de la misma naturaleza que Daniel y sus amigos. El mundo de aquella Babilonia en que ellos se desenvolvieron no es para nada diferente del mundo en crisis al que nos enfrentamos hoy. Tal realidad está en espera de creyentes que hagan firmes determinaciones hacia la integridad y que causen los mismos efectos que en aquel entonces, porque Dios se compromete con los íntegros.
Ya no le voy a pedir a todos que digan amén, porque espero que sea su propia reflexión individual. Pero hoy, digamos que el mundo moral en el que nos movemos es caldo de cultivo para los íntegros de corazón. Por eso Daniel prevaleció toda la historia, y el libro termina diciendo: y estuvo Daniel en el reinado de Nabucodonosor, y en el reinado de Darío, y en el reinado de Ciro el persa. Llegó jovencito, como de 17 años, fue llevado a Babilonia, pero estaba todavía como de 80, manifestando la gloria de Dios. Y a lo último, estos reyes terminan diciendo y emitiendo un decreto que dice: de parte mía es dada esta orden, que en todo lugar, reino y dominio donde llega mi reino, se alabe y se adore al Dios de Daniel, porque Él es Dios de dioses y no hay quien salve y libre como el Dios de Daniel, por causa de alguien que guardó su corazón. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra predicada de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor. Rogamos que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer tu voluntad, sea redarguyendo los corazones, que el Espíritu Santo ponga en cada uno esa confianza, ese deseo de vivir confiando, de seguir desarrollando una confianza permanente cada día en sus corazones. Te ruego, Dios poderoso, glorifícate a través de tu palabra, y todo lo que se predica de tu palabra siga corriendo las señales, siga corriendo las promesas, siga corriendo los milagros, las sanidades. Tu poder se glorifique en todos los que escuchan tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu poder siga obrando en todas las personas, para que glorifiquen al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, y reconozcan y comprendan y valoren toda la predicación que hacemos por estos tiempos, porque algún día se parará toda la predicación de tu palabra, pero prepara a todos los que escuchan para que estemos cada día desarrollando una confianza plena en el Creador de los cielos. Padre, bendice pues en esta predicación, en este tiempo, bendice a todos los que han escuchado, y pedimos la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.